Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Los bienes incautados a los hermanos Roberto y William Isaías Dazume, propietarios de Filambanco, permanecerán en manos del Estado. Así lo informó la Procuraduría tras el dictamen de la Corte Constitucional. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con el ingeniero Oscar Ayerbe, representante de la Junta de Acreedores de Filambanco, para hablar sobre el caso Filambanco y esto que es ya considerado como un revés judicial para los hermanos Isaías, expropietarios de Filambanco. Ingeniero Ayerbe, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muchas gracias. Efectivamente, la sentencia del Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador es realmente histórica, contundente, por unanimidad emite una sentencia que es determinante, no solamente por el alcance, sino por lo que va a significar las implicaciones técnico-jurídicas a futuro. Es un gran llamado de atención a jueces y en su conjunto a toda la estructura judicial del Ecuador. Este es un caso emblemático para el Ecuador. Hay que recordar que los hermanos Isaías, dueños del Filambanco, a partir de 1998, manejaron un escenario que permitió que se elabore una ley de la AGD en sus propias oficinas, se entregue por un sucre esa institución a la creada para que maneje el Estado ecuatoriano, de un vínculo y relación de una quiebra financiera del banco en la que estaba involucrado, entre otras cosas, 650 millones de deudas al Banco Central del Ecuador. Un proceso muy importante, significativo, que ha demorado años. Finalmente, en el 2008, en la constituyente Montecristi, una transitoria que permitió entonces que puedan la AGD tomar con incautar capacidad jurídica la decisión de incautar bienes de Filambanco y de los hermanos Isaías. Como el país conoce, en el 2012 hubo la primera sentencia en contra de ellos por peculado, que determinó 8 años de prisión para cada uno de ellos. Se ratificó en sentencia ejecutoria en el 2014, pero a partir del 2018 aparece Jorge Zavala Egas en una serie de escenarios jurídicos para poder determinar con uno de los más audaces escenarios jurídicos del juez Johnny Lituma, que se abroga funciones y por sí y ante sí, sin requerimiento alguno de nadie. Él argumenta su propio escenario de una acción de protección y determina la devolución integral total de los bienes a los hermanos Isaías, y por lo tanto esto significó que además ellos hagan solicitudes adicionales, la una de $2,000 millones y la otra de daños y perjuicios y otros temas relacionados para poder sacarle al Estado ecuatoriano más recursos económicos, que ya no era solamente el vuelto. Y por lo tanto la decisión de la Corte Constitucional, la magnitud que hoy tenemos, es realmente histórica. Importante también destacar que dentro de la resolución, la sentencia de la Corte Constitucional, se ha dicho que se detectó la violación de los derechos a la tutela judicial efectiva y la defensa reconocidos tanto en la Constitución del 98 como en la Constitución del 2008. Un hecho adicional que se ha destacado respecto de esta sentencia de la Corte Constitucional es que dispone a la Fiscalía el inicio de una investigación a 3 jueces concretamente quienes instrumentaron esta devolución de los bienes al Estado, a los hermanos Isaías por parte del Estado. Nos referimos a los jueces Adolfo Richard Gaibor, Carlos Alberto González Abad, que eran parte de un tribunal, y además del juez que usted ha mencionado hace un momento, Johnny Francisco Lituma Ginés. ¿Qué se presume respecto a la actuación de estos jueces? Bueno, Gaibor y González son jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas.
Es decir, son personas con alta experiencia técnico-jurídica y por lo tanto es significativo el escenario que implica que el juez de primera instancia y los que en la Corte Provincial finalmente son responsables de escenarios que están absolutamente tipificados, por un lado en el campo administrativo, en el que la Corte declara error inexcusable y por lo tanto el Consejo de la Judicatura tiene que actuar de inmediato, pero por otro lado sienta un precedente importantísimo, una llamada de atención a todo el sistema judicial ecuatoriano, en el cual le determina que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de manera inmediata proceda con la investigación de un delito gravísimo como es el prevaricato, y en ese contexto es que los jueces a futuro, cuando emitan sentencias de esta magnitud y significación, que existen perjuicios realmente incalculables a la sociedad, al Estado, y en este caso a los perjudicados de Filambanco, a futuro no tomen estos temas a la ligera a simple pretexto de corrupción, de coimas y otros escenarios que se evidencia en las 74 hojas de un documento bien sustentado, que los 9 magistrados por unanimidad aprueban un escenario que es un precedente contundente para el país. Es importante también destacar que desde que se dio esta sentencia del 2022, disponiendo el reintegro de los bienes que estaban en poder del Estado a los hermanos Roberto y William Isaías, expropietarios de Filambanco, ya se creó inclusive un fideicomiso en el cual se iban a ir, donde iban a parar estos bienes. Esto era parte de un proceso que incluso ya se había iniciado. Efectivamente, hay que recordar que cuando se emite esta malhadada sentencia en primera instancia por parte del juez Johnny Lituma, el 10 de mayo del 2022, en el que alegremente determina la devolución integral total, además agrega daños y perjuicios posibles que podían ser vinculados al escenario, y obviamente en consecuencia los hermanos Isaías plantean adicionalmente 2.000 millones adicionales para que un vuelto gigantesco puedan supuestamente recuperar lo que habían sido incautados. Hay que recordar ese famoso fideicomiso No Más Impunidad. Centenares de empresas, 542 empresas fueron incautadas, muchas de ellas tuvieron un final desastroso. Ahí se robaron también la plata, es decir, los unos y los otros robaban, y por lo tanto en ese contexto es absolutamente claro y evidente que la conclusión final de este proceso es determinante, no solo por su vinculación, es determinante en el sentido de que no hay devolución, no hay ninguna posibilidad de ningún otro reclamo por parte de los hermanos Isaías, y ahora tiene el Estado ecuatoriano que enfrentar todas las consecuencias que en este momento derivan la devolución y luego los traspasos a nombre de otras personas de muchos de los bienes que ya fueron devueltos de la incautación previa que se había realizado. Así que este tema no concluye así simplemente con esta decisión y esta sentencia de la Corte Nacional. Importante también porque creo que también hay que cuestionar lo que ha ocurrido de este lado, del lado del Estado ecuatoriano. Se procedió a estas incautaciones. El propósito, el objetivo era tener estos bienes, venderlos y poder devolver el dinero a los acreedores, a los depositantes. Y esto lamentablemente no ha ocurrido en el 100%. Los más de 700,000 perjudicados no han recibido el 100% de sus acreencias, y hay un número importante que usted lo tiene mucho más claro de acreedores que nunca recibieron un centavo. Efectivamente, debo resaltar la actuación del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. He leído cuidadosamente la apelación que él presentó en este caso de las dos sentencias en primera y segunda instancia, tanto del nivel del juez Johnny Lituma como los de la Corte Penal Provincial del Guayas.
Y en ese contexto vale resaltar el escenario de una defensa realmente sólida desde el punto de vista jurídico y por ende la adhesión de otras instituciones del Estado, 6 en total, para que se logre el resultado que el día de ayer se ha efectuado con la sentencia que fue publicada. Y por lo tanto, todos los efectos que esto ha significado en el pasado y por ende en el futuro, más de 500 empresas incautadas, de las cuales la gran mayoría, más del 97% de ellas, terminaron en quiebra. Y si se robaron los activos de la UNA, se robaron los activos de todas las demás empresas, porque los liquidadores de esas instituciones prácticamente no solo que las quebraron, sino que se fueron robando casi todas las cosas que tenían. No podían llevarse los edificios ni los terrenos, pero todos los activos adicionales fueron paulatinamente desapareciendo. El fideicomiso No Más Impunidad fue un verdadero fraude total, integral. Los acreedores jamás nos beneficiamos de esos escenarios y por el contrario el Estado ecuatoriano tuvo unas pérdidas acumuladas en ese contexto de más de 3.000 millones de dólares. ¿Cuántos acreedores en número tienen, cuántos fueron los perjudicados por parte de Filambanco y cuántos no han recibido nada? Para mí fue una gran sorpresa al asumir la responsabilidad de dirigir el banco en liquidación en representación de los acreedores. Todos saben que cuando un banco quiebra, los acreedores somos y nos convertimos en los dueños del banco. Nos debían 1.400 millones de dólares a 750.000 acreedores aproximadamente. Luego de cerca de 20 años de una lucha incansable, todo el país conoce ese escenario. Hoy me hicieron una pregunta: ¿y qué pasó con los acreedores? Debo decirles a los jóvenes, a la nueva generación, que hoy en día están en los 40 años o 30 años o 20 años, que la gran mayoría han muerto, porque el día que cae el banco, el 17 de julio de 2001, un gran porcentaje tenía más de 50 años y cerca del 40% de los acreedores tenía más de 70 años, de tal manera que es un escenario de una gran tragedia. 29.000 acreedores no recuperaron un solo centavo y ninguno recuperó intereses, ninguno recuperó la totalidad del capital que el banco debía recuperar. Muchos que tenían inversiones en la institución vendieron a porcentaje de gallina muerta, ni siquiera enferma, porque si tenían un valor nominal de 100, vendían con descuentos del 40, 50, 60 y hasta 80%, de tal manera que fue una tragedia humana, social, económica en el país. Lamentablemente sí, es el saldo de una crisis que quedó en la historia, pero que no se debería olvidar. Ingeniero Ayerbe, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Fausto, para nosotros es un escenario vital, importante lo que acaba de ocurrir el día de ayer, porque se pone un escenario jurídico de una trascendencia a futuro muy importante. Esto es un llamado a la atención para que los jueces y fiscales sepan que casos como el 30S o casos como el Filambanco no es que va a quedar en el olvido para siempre. Ahora saben que estos jueces van a tener que ir en investigación de la Fiscalía por presunto prevaricato. Un delito absolutamente grave que tiene relación con prevaricato, y esto va a ser un ejemplo de sanción a todos los posibles escenarios de afectación al país y a los ciudadanos. Así es, ingeniero Ayerbe, gracias nuevamente por su tiempo y por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias también, ingeniero Óscar Ayerbe, representante de la Junta de Acreedores de Filambanco, reaccionando a la sentencia de la Corte Constitucional que dispuso que el Estado mantenga en su poder los bienes incautados en 2008 a los hermanos Roberto y William Isaías, expropietarios de Filambanco. 1.400 millones de dólares en perjuicio, 750.000 perjudicados, 29.000 de ellos nunca recibieron nada de vuelta. Los bienes, sin embargo, están en poder del Estado.
Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.